Listo. Bien, mis amados hermanos, buen día para todos. Me alegra de saludarles. Y estamos viendo lo que es la materia de libros históricos. Ya dimos la introducción y vamos a mirar hoy el libro de Josué. El libro de Josué es muy importante en lo que tiene que ver con las conquistas de la tierra de Canaán, la repartición. Y de hecho, entonces tenemos acá algo muy importante que es el pensamiento, cómo se ubicó dentro de la Torá y la nueva generación que empieza a seguir de ahí en adelante. Ya el libro de los jueces, ya hay jueces y el libro de Ruth pertenece dentro del periodo de los jueces. Se estudia aparte, pero en el Taná hebreo o la Biblia hebrea lo ubica dentro de los jueces, de manera entonces que nosotros, por eso los judíos tienen 22 libros. Anteriormente eran 24, pero entonces incluyeron el libro de Ruth dentro de los jueces y el libro de Lamentaciones dentro de Jeremías para que hubieran 22 libros. Y eso en paralelo con las 22 vocales, 22 consonantes del alfabeto hebreo. Aquí entonces vamos a compartir y miramos la parte del libro de Josué. Dame un tris mientras está como un poquito lento. Compartir con audio. Bienvenidos al Instituto ITEI. Vamos a llevar este instituto adelante. Yo estoy proporcionando en otros concilios. En 10 días tengo información sobre el curso de hebreo, de griego que vamos a tener, nivel 1, ¿sí? Y nivel 2. Entonces, en este punto vamos a avanzar con la ayuda del Señor porque hay que formar. Últimamente hay que formar. Hay mucho opiniones conceptuales muy diferentes al texto bíblico como tal. Amén. Entonces tenemos el libro de Josué, donde precisamente vamos a mirar las características que tienen que ver con la conquista de la tierra de Canaán. Así que bienvenidos al Instituto ITEI. Amén. Dios les bendiga y gusto por conocerle. A mi hermana Diana Moreno. Somos tocayos en la misma obra. Amén. Me da gusto. Amén. Yo pastoreo acá en Pogotosí, Ciudad Bolívar, Bogotá, el Movimiento Misionero Mundial. Estamos aquí, soy secretario tesorero de la obra y aquí estamos para servirle a mi hermana Diana. Quedamos con la ayuda del Señor. Bien, vamos a llevar a este instituto adelante con la ayuda del Señor. Tiene buen ingrediente teológico, sano, que es importante. Bien, en este punto vamos a mirar la introducción del libro de Josué. El título y protagonista de este título como tal y de este libro, que es el libro de Josué, recibe su nombre del gran general Josué, ¿sí? Porque fue un general de batallas que peleaba las batallas de Israel. A él es el que colocaba a Moisés constantemente a liderar las batallas del pueblo de Israel. Era el principal general. Y no porque él sea considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como el personaje principal. Y por eso, y a pesar que era general, y entonces, y también la posición que Dios le regala, ¿sí? La posición que Dios le regala en este punto para poder entrar a la tierra de Canaán, tenía que ser una persona que tenía las mismas características del Señor Jesucristo. Y por eso Josué lo vamos a ver como un prototipo de la vida de Cristo. Bueno, su nombre, a pesar del nombre de él, Jehová salva. Sí, Jehová, viene el nombre Yehoshua. Es el mismo nombre de Jesús en hebreo. Jesús y Josué es el mismo nombre en hebreo. Yehoshua, sí, Yehoshua o Yeshua. En este caso, y significa Jehová salva. Y tiene
tiene una característica importante porque tiene un paralelo con el Señor Jesucristo, a entregar a la tierra de Canaán, así como la iglesia recibe el reino de los cielos. Y hay algo importante, y aquí a pesar de todo, ¿por qué no entra Moisés sino Josué? Sí, como el conquistador. Bien, entonces Jehová salva, que es la palabra para el nombre del Señor, el significado de Josué y el significado del Señor Jesucristo, sí, Señor salva. Bien, la palabra griega, la forma griega, en la forma griega de Jesús, quiero explicarle algo. En griego hay Yeusuo, con O, Yeusuos. Tiene que meterle la O porque si no, Jesús significa Jesusa. Y aquí en griego sería Yeusuo, con O intermedia, porque se está refiriendo al campo masculino. Y es el mismo significado, el Señor salva. Y luego pasa al latín y Jesús, ¿sí? Con I latina, Jesús. Y luego la letra latina, la I latina pasa al español, Jesús. O sea, el mismo nombre, las mismas características, ¿sí? El mismo significado, pero el nombre tiene diferentes pronunciaciones en diferentes idiomas, pero es la misma persona, el mismo nombre y el mismo significado. Entonces es importante entender este punto. Bueno, el Pentateuco se nos presenta como se nos presenta como el ayudante de Moisés, pero recuerde que el nombre de Josué no lo tenía hasta llegar a Cades de Barnea, 38 años después del recorrido que tuvieron el pueblo al llegar al monte Sinai, que fueron 2 años con la estadía, todo allí, 2 años, y luego que ven acá en Cades de Barnea que llegan, Josué no se llamaba Josué, sino Oseas. Pero por el hecho de ir a conquistar la tierra de Canaán, ser espía en la tierra de Canaán, Dios le dice a Moisés que le cambie el nombre. En pocas palabras, el nombre de Oseas fue cambiado por Josué. Y esto es importante, ¿sí? Es porque iba a cumplir un papel muy importante y Dios sabía de antemano por qué lo hacía. Entonces, recuerde que el transcurso de 39 a 40 años, Josué no era Josué, sino Oseas. Listo. Ahora, el Pentateuco se nos presenta como el ayudante de Moisés. Éxodo 33:11 nos ubica que ayudaba a Moisés en todas las tareas, tanto del ejército, en todo lo que tenía que ver también con la parte del tabernáculo, ¿sí? Todo lo que estaba allí a la mano por hacer, Moisés siempre lo tenía a la mano. Y en su lugarteniente como tal, en la guerra, en Refidín contra Malé, ahí se presenta Josué peleando la batalla del Señor. Allí demostró su destreza como comandante militar, derrotando a aquella tribu aguerrida de salteadores que atacaron a los más débiles que se habían quedado en la parte de atrás, ¿sí? Y a la retaguardia, Amalek, que Amalek es símbolo de la carne. Bien, era un hombre de gran fe, firme de carácter y valiente, pues con Caleb un buen informe de Canaán sobre la base de lo que había visto como espía. A pesar que todos vieron lo mismo, pero en el caso de Josué y Caleb, números 14, 29, 22 al 29, se nos presenta el mismo Señor presentando que en él tenía otro espíritu. Esa palabra espíritu no está hablando de la palabra Espíritu Santo, sino de carácter. Tenía otro carácter diferente, una fe diferente, un propósito diferente y una proyección diferente y una valentía. Por eso son las dos personas que los que salen de la tierra de Egipto son las dos únicas que entran a la tierra de Canaán. Pues junto con Caleb dio un informe muy especial. Frente a la oposición de los otros 10 espías, él afirmó que mediante la ayuda de Dios y los israelitas serían capaces de conquistar la tierra de Canaán. Estamos en números 14, 6 al 9.
Fue unido a Moisés en el liderato de su pueblo. No es extrañarse que haya sido elegido para suceder a Moisés como caudillo de los hebreos en Números 27, 15 al 23. Aunque fue un hombre de grandes cualidades naturales, por preparación y por experiencia, su suprema cualidad consistió en ser un varón en el cual hay espíritu. Vuelvo a repetir, esta palabra espíritu está hablando no de Espíritu Santo, sino de carácter, de una fe pujante, de una firme valentía, una persona que tenía una decisión firme con fe de antemano. O sea que era un hombre investido de Espíritu Santo, de llenura también. También por ser uno de los sobrevivientes del éxodo de Egipto, Josué era ya un hombre anciano cuando invadió la tierra de Canaán. Había presenciado las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros de Dios y los fallos de Israel en el desierto. Conocía también el poder divino como la debilidad humana. Él conocía todos estos puntos y en ningún momento se conoció a Josué como criticando, murmurando, como sobresaliendo adelante. Siempre se ve un personaje callado y se ve un personaje que siempre lo que se ve en ese transcurso de tiempo es peleando siempre las batallas del Señor y al lado de Moisés como ayudante. Qué bueno el ejemplo de este ser humano, de este hombre de Dios. Como Moisés, él gozaba también de comunión con Dios. Esto lo vemos en Josué 1:9, 5:13 al 15. ¿Sí? Sin embargo, no se puede comparar con el gran libertador. Más que un pensador, era un hombre de acción. Su tarea no fue legislar, como el caso de Moisés, sino ni recibir revelaciones sublimes, ni desarrollar conceptos morales y teológicos. ¿Sí? Cada uno tiene un ministerio muy diferente. El caso de Josué, pues no tenía esas cualidades de ser un teólogo, un legislador. Sí, el caso de José era un hombre práctico, un soldado fiel que tenía un solo trabajo, el de conquistar la tierra de Canaán y repartir la tierra a las tribus de Israel. Y esto es de gran importancia el trabajo que le toca en el caso de Josué. No se puede imaginar con 24 libros, los libros históricos Conquista de Canaán sin Josué. Vemos aquí un punto importante dentro de este proyecto. 24 libros históricos. Uno siempre imagina la conquista de la tierra de Canaán, todos estos logros y estos puntos como guerrero, ¿sí? Y como conquistador. El autor y fecha. Bueno, algunos eruditos liberales consideran que el libro de Josué era una prolongación del Pentateuco y así formaría el Exaltauco, ¿sí? O sea, una unidad literaria formada por 6 libros y en realidad siempre se conoce como el Pentateuco. Se ha buscado la continuación de los supuestos 4 documentos, recuerda los 4 documentos que nosotros hablamos sobre la escuela sacerdotal, la escuela deuteronomista, la escuela jehovista, etcétera, de la fuente del Pentateuco. En el libro de Josué, según la idea de la alta crítica, Josué sería una recopilación de las tradiciones tribales redactadas probablemente durante el cautiverio babilónico en el 598 al 535. Hacia fines del siglo VI, habría revisado un redactor y le habría agregado la introducción y conclusión, de manera que de acuerdo a estas escuelas le están dando un visto muy diferente, ¿sí? Estas escuelas le están dando un visto muy diferente al libro de Josué, y estamos hablando de los eruditos liberales. La fecha tardía o la obra señalan que la magnífica unidad del libro hace que no sea digna de crédito la teoría de que es una recopilación de documentos antiguos. Hasta ahora, hasta una autoridad liberal, ¿sí?
admite los eruditos que presuponen la existencia de documentos pentecaules en Josué encuentran difícil explicar la esencia de esto. Los escritos de las notas de la Biblia de Jerusalén comentan. Esta teoría documental sospechosa ya para el Pentateuco parece inaplicable a los libros que siguen, ¿sí? Y ubica introducción a los libros de Josué, Jueces, Ruth, Salmo. O sea, es la teoría documental que la hemos visto anteriormente, empezando el Pentateuco. Es una teoría que lo que ha traído es confusión y lo que ha traído descrédito a la inspiración de las Sagradas Escrituras y ha hecho todo lo posible por virtuar la inspiración, la revelación, y ha hecho lo posible por desvirtuar también la gracia de Dios dentro del panorama de estos libros. Y hemos visto nosotros que es muy importante entender que nosotros como línea conservadora tenemos que ubicar la inspiración de la escritura como tal y la revelación y ante todo la gracia y la lealtad al Señor que siempre se esté ubicando. Todas estas teorías documentarias con respecto al descrédito de los libros, ¿sí? Y de estas escuelas que aparecen, que ubicaban era descreditar los libros inspirados por el Señor, aparecen simplemente en un periodo de 17 años 1700 al año 1800 y 1900. En 3 siglos, del siglo XVII de nuestra era al siglo XIX, 3 siglos que lo que ha hecho es desvirtuar la palabra del Señor. Pero los siglos anteriores lo que ha hecho es simple sostener la lealtad, la inspiración y la revelación. Y no podemos dejar que 3 siglos nos voltee atrás la creencia y la fe, ¿sí? Que hemos tenido durante siglos anteriores, muchos siglos atrás. De hecho, entonces, tenemos la tradición judaica asignada a Josué. Ya no estamos hablando de los hebreos liberales, ¿sí? Y la tradición judaica asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. Pero en su forma actual, el libro no puede haber sido escrito totalmente por Josué. Y aquí vemos algo importante, ya que registra muerte y otros acontecimientos que no se realizaron sino hasta después de su deceso. Entre estos está la conquista de Hebrón por Caleb, el de Bir por Otoniel y de Lesen de Dalelais por los danitas, Josué 15:13 y Jueces 10:1 al 10 al 20, Josué 15:15 al 19 y Jueces 1:11 al 15. Entonces tenemos estos puntos que pasa igual con el libro de Moisés al parte de Deuteronomio. Cómo Moisés podía relatar su muerte. En este caso le toca a Josué, que es el sucesor, registrar el caso y la evidencia de cómo murió Moisés. Ahora, los sucesores, que son los ancianos que estaban con Josué, les tocaría relatar parte de lo que Josué no relató en su libro, pero eso no quiere decir que Josué no es el inspirado en el libro de Josué. Se le llama libro de Josué el hecho que hayan añadido otras informaciones que no le tocaba a Josué, ¿sí? No le quita el peso que Josué es el título, la paternidad literaria, el autor de ese libro. En cambio, es evidente que el autor la escribió antes de la conquista de Jerusalén por David y de Geser, al faraón suegro de Salomón. Vamos a mirar algo importante en esto. Existen evidencias de que el autor era contemporáneo, ¿sí? Contemporáneo de los acontecimientos descritos, porque algunas partes del libro aparecen ser obra de un testigo presencial. Los mayores testigos presenciales que ayudaron a complementar el libro de Josué puede estar entre los ancianos, entre eso puede estar Caleb, ¿sí? Y si algunos manuscritos hebreos habla de primera persona del plural, por ejemplo, dice en el 5:1 dice nosotros. También da detalles muy específicos, tales como los del paso del Jordán,
y las descripciones de los capítulos 7 y 8. En el 15:4 el pronombre os sugiere un escrito autobiográfico. También el uso frecuente de la expresión hasta hoy y el contexto en el cual ocurre insinúa que fue escrito muy cerca de la época de Josué. Además, parece que Rahab todavía vivía en el capítulo 6:25. Es más una ocasión. Josué escribió el libro de Dios 18:9 al 24:6. Una autoridad bíblica comenta, aun cuando el autor no fuera Josué mismo, él contribuyó sin duda en gran manera al contenido total. Es posible que Josué escribiera ciertos relatos del libro y que otra persona como Fines, el sacerdote Fines, ¿sí?, agregara detalles y le diera presentación final. Entonces tenemos acá las personas más acercadas y que estaban como testigos presenciales. Tenemos dos, Caleb y el sacerdote Fines, ¿sí? Fines, sacerdote Fines. Entonces en este caso es importante entender que la gran parte del libro fue contribuido por Josué y termina los relatos, el sacerdote Fines termina el resto de la información. Entonces ahí no tenemos ninguna desvirtuación de la teoría documentaria que le quita todo peso de registro escritural en el caso que Josué no haya sido el autor. Vamos a mirar el fondo histórico. El pueblo de Palestina no estaba organizado en fuertes naciones. En la época de Josué era un conglomerado de pequeñas ciudades-estados, que son pequeños reinos alrededor de ciudades fortificadas y que a menudo peleaban entre sí. Cuando los ejércitos de los grandes imperios marchaban sobre Palestina, estas ciudades-estado con frecuencia evitaban la guerra pagando tributo a los invasores, o sea, al imperio que llegaba en ese momento. Evitaba la guerra y mejor contribuía en pagar tributos. El faraón de Egipto era señor de Canaán. ¿Y por qué era señor de Canaán? Recuerde que Canaán vimos que viene de Palestina, la tierra de Palestina, la tierra de los filisteos. También se le ubica Canaán, del Líbano. ¿Por qué era señor de Canaán el faraón? Recuerde que ellos siempre iban a la tierra de Canaán o la tierra de Palestina, que conquistó, en este caso, Josué. Ellos evitaban la guerra con un imperio y mejor se hacían tributarios y pagaban sus impuestos mejor. Entonces, por eso Faraón era señor de Egipto. Sin embargo, Faraón Amenofis III, en el año 1410 al año 1372 a.C., perdió interés en sus tributarios, en este caso, en todo este territorio de Canaán. Y la mayoría de los reyesuelos de Palestina, ¿sí?, que eran ciudad-estado, y Siria, dejaron de pagar tributo. La influencia de Egipto sobre Canaán había menguado en el tiempo de Faraón Amenofis III. Las ciudades-estados de Canaán fueron azotadas por los invasores de los Abiru, y terminó que a veces designaban tropas mercenarias provenientes de Siria. Hay diferencia de opinión entre los estudiosos en cuanto a la fecha de la invasión de los hebreos. En Reyes, en el primer libro de Reyes 6:1, se parece establecer que el año 4 del reinado de Salomón, que viene siendo 960 antes de la era cristiana, coincidió con el año 480 después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, y esto fija la fecha hacia el año 1440 antes de la era cristiana para el éxodo y hacia el año 1400 para la conquista de la tierra de Canaán. Entonces estamos hablando año 1400 de la era, antes de la era cristiana o antes de la venida de Cristo. 1400, porque el periodo de los jueces está en 430 a 400, es el periodo de los jueces.
y luego llega el periodo de la era monárquica, la monarquía de Israel, que es el año 960 antes de Cristo o el año 1000 antes de Cristo. La religión de los cananeos. Ya vimos el trasfondo histórico de ese punto y vamos a mirar la religión de los cananeos que ellos erigían en esos tiempos. Los cananeos era una religión politeísta. Le rendían culto, ¿sí?, a el creador y principal deidad que se llamaba también el Padre Toro. ¿Ok? El Padre Toro. Y a la diosa Sera o a la diosa Astarte, que es la misma. Su esposa, entre muchos hijos, que es Baal, el Señor. Era más importante, decía, que reinaba en la tierra y en el cielo, en el caso de Baal. Era el dios de las tormentas y de las lluvias, en este caso Baal, y le daba fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Cada pueblo tenía su propio Baal y los altares construían por lo general sobre lugares altos. Se construían los altares en ese momento. Entonces el dios principal que tenían como creador, sí, y principal deidad, le llamaban el Padre Toro, pero también tenían a la diosa Sera, la diosa Astarte, y entre muchos hijos Baal, que es el Padre Toro también, Baal, que le llaman Señor, era la deidad más importante en ese lugar. Y en cualquier ciudad estado de ese lugar rendían culto, sí, en los lugares altos. El culto de esas deidades y de estos pueblos, ciudad-estado, estaban llenos de ritos de lascivias, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales y las lluvias y el crecimiento de la vegetación dependía de las relaciones sexuales de los dioses, ¿sí? Entonces sí que los adoradores practicaban indiscriminadamente el sexo en sus cultos, también para asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. También practicaban la adivinación, adoraban serpientes, sacrificaban niños. Los pecados contra la naturaleza eran tan comunes, Levíticos 18, Deuteronomio 12 al 31, que Jehová dijo que la tierra vomitó a sus habitantes, Levítico 18, 25. Vemos Dios cómo desampara. Ahora, el Señor dice que iba a darles esta tierra porque su amparo, el amparo de Dios se había quitado de estas naciones. Y Dios había dado el amparo a Israel para que conquistara estas naciones, porque estas naciones tenían un pecado hasta el extremo, hasta el cielo. Y Dios, por medio de Moisés, por medio del pueblo de Canaán, del pueblo de Israel, a mano, a cabeza de Josué, conquistaban y disciplinaba estas naciones y las tenían que esparcir, totalmente acabar con estas naciones que habían desagradado a Dios. El problema de la aniquilación de los cananeos. En el caso del Señor, Él mandó que se destruyera completamente a los cananeos. Y esto está en Números 33, 51 al 56 y Deuteronomio 7, 1 al 5 al 16. Dios mandó aniquilar totalmente estas naciones. Y muchas personas se preguntan, ¿cómo un Dios de amor puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede defender esta orden de Dios? Hay que considerar tres aspectos causantes de la orden, tres aspectos importantes, porque a veces se acusa a Dios sin entender su justicia, su lealtad, su verdad y su honor. Las personas que desconocen a Dios lo ven como un Dios cruel, pero Dios es muy misericordioso y compasivo. Estamos hablando de hace miles de años que estas naciones existían y llegaron al punto de desagradar a Dios totalmente por sus pecados y totalmente por todo lo que ellos rendían culto a los otros dioses. Nunca tuvieron que ver con el Señor, el creador de los cielos y la tierra, que es el Dios de Israel.
Bueno, el primer punto, las tres causas de la orden fue el castigo divino sobre los cananeos. Había llegado el colmo de su impiedad, maldad e inmoralidad. Génesis 15:16 y Levítico 18. Había llegado al colmo, igual que Sodoma y Gomorra. Deuteronomios 9:4. Fue la causa de una orden. Dios empleó a los israelitas como instrumento de juicio contra su burda inmoralidad. Pudo haber utilizado otros métodos para destruirlo, o probablemente lo podía usar, pero Dios mejor dejó que por medio de Israel fuera el instrumento de juicio. ¿Para qué? Para que Israel aprendiera que por qué causa Dios destruía estas naciones, y que Israel no cometiera lo mismo, para que supiera que Dios también los podía castigar. Entonces, por eso los utiliza como un instrumento, ¿sí?, a ellos mismos de juicio contra esa burda de humanidad, de inmoralidad que había en estas ciudades-estado de Canaán. Pudo haber utilizado otros métodos para destruirlos, tales como terremotos, inundaciones o plagas, pero eligió a Israel para realizar su castigo. Es el punto de la primera orden, para que también Israel aprendiera que por qué causa Dios castigaba a esta nación. También Dios ordenó la exterminación de los cananeos para proteger al pueblo escogido de la contaminación de una religión depravada. Deuteronomio 7:4 y 20:16 al 18 del libro de Deuteronomio. Estamos explicando, porque hay gente que dice, ¿por qué Dios es tan cruel? Pues Dios tiene sus razones y Dios tiene también su límite, porque estas naciones habían llegado hasta el colmo y tenían que aprender de mano de Dios, ¿sí? Y de mano del Señor, tenían que ver la ejecución de una justicia, ¿sí?, que el Señor establecería. La historia subsiguiente a Israel demuestra cuán propensos eran los hebreos a caer en la idolatría sensual de los cananeos. La redención del mundo dependía de la preservación y la perseverancia de la fe pura. Era necesario extirpar el cáncer para salvar el cuerpo. Todo vestigio que quedó de los cananeos en Palestina contaminó terriblemente a los israelitas que ocuparon la tierra. Y es importante entender esto, que por esta razón era para que Israel aprendiera, pero Israel, vemos en el capítulo, los primeros capítulos del libro de los Jueces, que Israel hizo caso omiso al mandato de Dios a no exterminar estas naciones totalmente, y se convirtieron en una plaga y se convirtieron en un juicio de Dios para ellos mismos. Y Israel mismo cayó en la idolatría por no obedecer al Señor. Entonces, hay cosas que a uno le parecen cruel de parte de Dios, pero lo que Dios está haciendo es justo. Uno, por su justicia. Dos, porque nos quiere librar a nosotros de marcas frustraciones en el futuro. Nos quiere librar a nosotros de amargos dolores, marcas frustraciones en el futuro. Por eso es importante entender que es mejor obedecer al Señor, porque Dios es justo. Dios es justo y en Él no hay maldad. Siempre Dios busca la bendición para nosotros, busca siempre que nosotros seamos personas bendecidas y cuidadas por Él. Siempre Él piensa en nosotros, en el cuidado, ¿sí? Más que pensar en Él mismo, piensa en nosotros. Por eso es que Dios es leal en todos sus momentos, que hace su justicia, es una justicia de amor, que siempre piensa en nosotros, de protegernos y enseñarnos. El tercer punto que tenemos de la orden, ¿por qué Dios manda esa orden? Tenía también el propósito de grabar en la mente de los israelitas las consecuencias funestas de la impureza. Levítico 18, 27 al 30. Si Jehová destruía a los cananeos por su maldad también, castigaría a los israelitas cuando a su vez cayesen en semejante iniquidad. Tenía que Dios enseñarle y instruir su mente intelectual, que aprendieran a ver y aprendieran y grabar en su mente todo este propósito
por qué razón castigaba a estas naciones y las extirpaba totalmente. Ahí no se salvaba ni niños, porque ya los niños estaban contaminados con esta influencia de idolatría. Y por eso el Señor mandaba extirpar desde niños hasta un animal, porque todo estaba contaminado. Entonces, en este punto, si Jehová destruía a los cananeos por su maldad, también castigaría a los israelitas cuando a su vez cayesen en semejante iniquidad. La historia posterior de los hebreos confirma que no fue una advertencia vana, pues Dios los castiga a ellos totalmente, porque no aprendieron a tener cuidado cuando Dios los usó como instrumento de juicio contra estas naciones cananeas. Y eso es lo que vemos en el periodo de los jueces. Bueno, aquí vemos los propósitos. Son los 3 propósitos por los cuales se escribió el libro, en el punto 6. Y vamos a mirar. 1. Relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella. 2. Punto B. Demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de que llevaría a Israel a la tierra prometida y se la entregaría en sus manos. Y estamos hablando precisamente 21:43 al 45, Génesis 15:7, donde se establece el primer pacto, Génesis 18:21, ¿sí? Génesis 26:2 al 5, Génesis 28:13 al 14. Todos estos puntos Dios estaba cumpliendo fielmente su promesa. El tercer punto que tenemos como propósito es mostrar también la santidad de Dios. En su juicio sobre los depravados cananeos y la exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar la guerra santa. A fin de ganar esa guerra que se establecía como una guerra santa. 7. Vamos aquí. Tema: la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en la misma Canaán, en ella. Punto 8. El bosquejo. Vamos a ver la conquista de la tierra prometida, capítulo 1 al capítulo 2. Este sería el bosquejo del libro. En ese veríamos nosotros en el punto A, del capítulo 1 al capítulo 12, del capítulo 1 al capítulo 5, vamos a ver los preparativos para esa conquista de la tierra de Canaán. También veríamos las campañas del 6 al 12. El reparto de Canaán, el capítulo 13 al capítulo 21. Y fin de la jefatura de Josué, capítulo 22 al capítulo 24. Este es todo el bosquejo que nos hablaría precisamente de la tierra de la conquista y de toda la tierra de Canaán. Bien, vemos acá dentro de este periodo, vamos a mirar algo muy importante, porque aquí en este punto se nos ubica el río Jordán, se nos ubica la Baja Galilea y la Alta Galilea, ¿sí? Y en este punto hay un cruce importante por donde Josué entra a conquistar la tierra de Canaán. Dice: cuando la conquista de Canaán era una quimera, Dios le prometió a un pueblo que derrotaría 7 naciones más poderosas que Israel. Deuteronomio 7:1. ¿Cuáles son las 7 naciones? Los hititas, los gergeseos, los amorreos, ¿sí? Los cananeos, los fereceos, los jebuseos, ¿sí? Y todas estas naciones que tenían que conquistarlas, ¿sí? Dios les promete, y es allí donde Dios estaría con ellos, pero tenía que tener unos preparativos ante todo. Vamos a ver la conquista de la tierra de Canaán y vamos a mirar esa parte geográfica. En el primer punto tenemos entonces acá la conquista de Canaán. En los llanos o campos de Moab se repartió la herencia a las 2 tribus y la media tribu
¿sí? De Manasés. Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Ok. Estamos hablando de los campos de Moab. Ahorita les muestro un mapa. Donde quedan 2 tribus y la media tribu de Manasés. A la muerte de Moisés fue en el monte Nebo, después de vislumbrar la tierra prometida. Deuteronomio 34. El periodo de la conquista de Canaán solo abarca los 7 años durante los cuales los hebreos estaban apoderándose de Palestina o Canaán. La conquista se hizo en 3 etapas, que son la conquista de Palestina oriental, luego viene la etapa occidental y luego viene la campaña suplementaria. Entonces hay 3 etapas importantes en este periodo de conquista. Mi hermana Paola. Pastor, ya que estamos hablando y se tocó por un momento la muerte de Moisés, yo tengo una pregunta que aunque no lo relatan ahí el Pentateuco, está en Judas. No sé si usted de pronto ya respondió esa pregunta. Cuando muere Moisés, dice en Judas que Satanás contendía con el ángel, creo que es el ángel Miguel, por Miguel, el cuerpo de Moisés. Arcángel Miguel. Eso. Yo quería preguntar eso, o sea, ¿por qué pasa eso? Si se sabe Satanás qué quería hacer con el cuerpo y por qué el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerda? Ahorita vamos a ver el asunto, más adelante vamos a ver el caso de Gedeón. Gedeón dejó un manto babilónico, el manto de Gedeón, y por ese manto, toda la descendencia de Gedeón y todo el pueblo se descarrió y lo idolatraron. En el caso de Moisés, ¿por qué Dios esconde el cuerpo y por qué Arcángel Miguel pelea? Es porque si Dios hubiese dejado el cuerpo de Moisés, ¿sí? Israel hubiese idolatrado a Moisés, ¿sí? Que era el instrumento de honra, Y ha pasado en la historia, en el transcurso de la iglesia, que cuando Dios ha ejecutado a un instrumento como honra, y ¿qué ha hecho la mayoría de la iglesia? Venerar e idolatrar a esa persona en vez de glorificar al que estaba detrás de esa persona. ¿Sí? Es lo que muchas veces los vestigios que tenía Israel era ser idólatra. Y Dios lo que hace, le esconde el cuerpo porque sabe que Israel lo podía idolatrar. Y mire que Satanás buscaba el cuerpo, era para eso. Con esa figura podía presentarle a Moisés al pueblo para que lo idolatrara. Entonces, ¿qué hace Dios? Le esconde el cuerpo para que Satanás no lo utilice como un instrumento de deshonra y de idolatría. Eso es lo que ubica el Talmud hebreo, ubica esa parte, que Dios escondió, el Talmud hebreo ubica que Dios escondió el cuerpo para que Israel no fuera idólatra del cuerpo de Moisés. Gracias, profe. Con gusto, mi hermana Paula. Listo, tenemos el otro punto que viene la escalada. Conquista de Palestina Oriental. En esta parte, ya recuerden ustedes cuando vimos el mapa en la introducción, vimos que el norte es arriba, el sur abajo, el oriente y el occidente al extremo. Entonces estamos hablando de la parte oriental antes de entrar a la parte occidental. Esta parte oriental comprende 3 campañas llevadas a cabo durante la vida de Moisés. Por ejemplo, la campaña contra Galaad, Deuteronomio 2:23 al 37. La campaña contra Basán, Deuteronomio 3:1 al 11. La campaña contra Madián, número 22 al 25. Y el capítulo 31. Mire que ya Moisés había dado estas campañas y estaba entrando en estas campañas simplemente para lograr de conquistar, ¿sí? estos puntos importantes en la parte oriental. Vemos entonces la conquista de Palestina Occidental. Se realizaron 3 etapas bajo el mando de Josué. Sus conquistas son las siguientes: la conquista de Palestina contra ellos, que es en el capítulo 3 al versículo 8. Desde Sitín, en los llanos de Moab,
los hebreos cruzaron el Jordán a pie, ¿sí? Llegando a Gilgal. Luego tomaron a Jericó, después a Ai, ¿sí? Y por último dieron lectura a la ley en los montes Ebal y el monte Gerizim. Esto hace recordar también el Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29, cuando Dios también hace que Moisés lea sobre estos dos montes la ley, y el pueblo tenía que decir amén. Conquistando finalmente estos puntos importantes, finalmente el territorio central hasta el monte Carmelo, ¿sí? Ahorita les muestro todo este punto, donde entra. Recuerde que para entrar a la tierra de Canaán, en la parte occidental de conquista, tenían que entrar conquistando primero, ¿sí? A pie, tenían que cruzar el río Jordán a pie, y la primera ciudad que llegaba era Gilgal. Luego tomaron a Jericó, después a la ciudad de Ai. Y por último, dieron lectura en los montes Ebal y Gerizim, dieron lectura inmediatamente a lo que tiene que ver con la ley, lo que Moisés hizo de nuevo para recordar al pueblo lo que tenían que hacer con respecto a las naciones que estaban conquistando, ¿sí? Que es la bendición o la maldición. Deuteronomio 28 es la bendición si obedecían a Dios, y el Deuteronomio 29 la maldición si desobedecían a Dios. La conquista de Palestina, meridional, Josué 10:1 al 13, del versículo 13. Aquí vemos, atemorizados por las hazañas de Josué, los reyes de Hebrón, Jerimón, Laquis y Eclón formaron alianza encabezada por Adonisedec, rey de Jerusalén. Entonces, la parte meridional es la parte casi sur, sí, la parte sur donde vimos a Laquis en la introducción. Por eso era necesario ver una parte geográfica que la vimos en la introducción, para que ustedes supieran. Vimos la facela, la cadena montañosa marítima, vimos la cadena montañosa central, vimos la depresión del río Jordán, vimos la parte oriental, ¿sí? Y vimos dónde está ubicado cada punto, para que estuviéramos hablando de esta parte, pudiéramos centrarnos dónde quedaba cada aspecto, cada ciudad-estado. Entonces estamos hablando de Hebrón, Jerimot, Laquis y Eclón. Y estamos hablando casi en la parte sur, donde quedaba Judá. Entonces, por ello estos reyes fueron vencidos y capturados y ejecutados en Maceda. Y ahí en Jerusalén era esta batalla que Dios prestó auxilio con una tremenda granizada y con la providencial prolongación del día. ¿Se recuerdan? Josué capítulo 9, donde el sol se paró, entre comillas. Dios allí tuvo que parar el día, alargar el día, porque habían 4 ciudad-estados que se vinieron contra Israel, ¿sí? Y Josué estaba peleando esta batalla. Imagínense, eran 4 naciones. Y estamos hablando de Hebrón, Jerimón, Laquis y Eclón, y formaron alianza, ¿sí? Y vinieron contra Israel, pero fueron vencidos en Maceda, donde precisamente allí se ubica esta batalla donde Dios interviene milagrosamente. Estamos hablando del capítulo 9 del libro de Josué al capítulo 13. Dios interviene milagrosamente. Mi hermana Paola, cuéntanoslas todas. Pastor, es que yo ahí tengo una pregunta, y es, cuando usted dijo entre comillas que se paró el sol, digamos, ¿por qué entre comillas? Yo he leído como cosas interesantes en la NASA y eso, que dicen que, o sea, sí tuvo que haber ocurrido como ese evento, como que lo justifican de cierta manera, aunque obviamente no digamos como la veracidad completamente a esto que sucedió en Josué, pero digamos, ¿usted qué piensa de eso? O sea, literalmente, porque lo que hace la Tierra es la que gira alrededor del sol, se paró con la Tierra y no el sol. Claro, te explico. Normalmente cuando estamos hablando, para uno ubicar este relato, tenemos que trasladarnos a miles de años atrás
y hacer lo mismo que lo que hacemos hoy nosotros. Hagamos que estamos en los tiempos de Josué, ¿sí? Resulta que todavía no hay ciencia, no hay astronomía, no hay todo este conocimiento que hoy tenemos, como que ha avanzado la ciencia hasta el extremo. Y te voy a decir algo. Es normal que uno sale afuera de la casa y uno ve que el sol es que va pasando normalmente, ¿sí? Y escucha esto. Dice, y Dios escuchó la oración de un hombre. ¿Qué es un hombre? Un hombre limitado, un hombre que tenía ignorancia acerca de la ciencia de astronomía que hoy nosotros conocemos. Un hombre que estaba limitado dentro de sus estudios y capacidades. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, Romanos 8:26, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que conforme a la voluntad de Dios clama a Dios Padre. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Lo mismo nos pasa, porque nosotros tenemos limitaciones. Y Josué lo que conocía era que el sol pasaba siempre y se escondía. Nacía en el oriente y se escondía en el poniente o en el occidente. Y listo. ¿Y qué hace Josué? Detente sol, que era lo que veía. ¿Sí? Recuerda que no había astronomía avanzada. Hoy nosotros la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? A eso tenemos que irnos, trasladarnos al trasfondo histórico y ubicarnos. Ahora, dice, Dios escuchó la oración de un hombre y Dios lo que hizo fue parar la tierra. Porque el que tiene la traslación y la rotación es la tierra alrededor del sol. ¿Sí? Dios escuchó en un hombre, que dice, Dios escuchó, entendió sus limitaciones, entendió su ignorancia y Dios sabía qué era lo que tenía que hacer. Estamos, Gracias. dame un like. Estamos. Estaba pensando aquí que ese será el día que le falta a febrero para atender los 30. Resulta que te voy a decir algo, yo tengo un documento científico de cristianos que tienen un periódico científico y dice que cuando estuvieron ingresando los datos en la NASA, calculando todo lo que es la parte astronómica, faltaba un día y 10 grados. Y buscaban todo eso y no lo encontraban. Y resulta que llegaron hasta la escritura y encontraron que había un día, en el caso del libro de 10, del número 10, Josué capítulo 10, y encontraron que allí estaba el día perdido, porque el computador comenzó a generar todos los datos y quedó en stand-by y no siguió porque faltaba un día y 10 grados. ¿Sí? Y entonces ahí encontraron el día en la Biblia y luego fueron a la profecía de Isaías a Ezequiel y encontraron que el sol había, la tierra había retrocedido 10 grados hacia atrás. ¿Sí? Ahí encontraron los 10 grados perdidos. Entonces tuvieron que añadirlos en la historia, que Dios había intervenido y lo computarizaron otra vez y el computador comenzó otra vez a arrojar los datos hasta terminar. Yo le voy a enviar esa información muy linda, muy importante. Tuvieron que ir a la escritura para poder salir de la confusión que tenían. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Amén, mi hermano Garduño de Pensilvania. Salúdenos. Gloria a Dios. Un saludo y un abrazo para todos. Amén. Tocó un tema muy interesante, pastor, porque yo quisiera trasladar. Primero vamos a entender una cosa. Estamos hablando de algo literal o de algo que es, como decimos, figurativo, ¿verdad? Si vamos a ponerlo en ambos planos, si lo ponemos en el lado literal, para el ser humano es imposible lo que hizo Dios. Para lo natural es imposible porque el que detiene, aunque sea por un segundo, la tierra, todo sería un desastre. Yo más prefiero verlo de un lado espiritual, porque en el lado espiritual todo puede suceder y va a figurar en el lado natural, pero no hay explicación. Entonces Dios es el único que tiene explicación de cómo hizo eso y además lo figuró en lo literal, como usted dice, que le falta un grado o los 10 grados, lo que le falte para que se complete el día, pero lo veo más desde el punto espiritual, ¿verdad? Le quiero dar un ejemplo de eso que me sucedió, porque fue algo real, ¿verdad? Pero algo real, parte literal, parte en lo espiritual. Veníamos de un retiro, veníamos de una noche de oración, y de repente nos detiene la policía en el camino y dice, ustedes no pueden pasar porque hay un incendio sobre esta carretera. Empezamos a averiguar y venían los pastores a dejarnos.
y empezamos a averiguar qué era o qué había pasado y resulta que era nuestra casa la que se estaba quemando. Y no nos dejaron pasar y les dijimos, bueno, es nuestra casa la que se está quemando. Dice, lo siento mucho, no pueden pasar ahorita. Mejor tomen otra carretera opcional que nos dieron, que nos tardaba más en llegar, pero llegamos. Entonces, al llegar por el otro lado, tampoco nos dejaron pasar, pero nos dimos cuenta que no era la casa de nosotros. Entonces, pero los policías o las bomberos aseguraban que era la casa de nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, podemos decir que en lo espiritual sí era la casa de nosotros porque teníamos muchas batallas espirituales y el enemigo pues nos quería dañar la vida, nos quería hacer, pues ahora sí que hacer pensar que lo que habíamos hecho no estuvo bien porque aparte de eso se quemó nuestra casa y cuál era la bendición. Pero en realidad nosotros confirmamos claramente en todos los reportes de que era nuestra casa, pero cuando nosotros llegamos nuestra casa estaba intacta. Así que le paso ese dato porque Listo. en lo espiritual todo pues, puede suceder y Dios lo puede plasmar en lo literal, en cualquier información, cualquier libro, cualquier cosa que se lo dijo a alguien o ¿cómo se dice la palabra? Cuando le inspiró a alguien que lo escribiera, pero es algo porque sucedió. Amén. Bien, gracias por su aporte, mi hermano. Quiero ubicarles algo importante. La escritura siempre nos va a decir cuándo es alegórico y cómo es el tema alegórico y también nos ubica cuándo es literal. Cuando hablamos de alegórico es que el texto se espiritualiza, pero aquí en este texto no se espiritualiza porque se ubica lo que se llama la doble revelación de Dios. ¿Cuál es la doble revelación de Dios? Este aplicativo lo conocemos como revelación natural y la revelación especial. Recuerde, la naturaleza es una revelación natural. Cuando hablamos de revelación natural, estamos hablando del cosmos, el universo. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo lo confirma. Dice, porque las cosas creadas, su eterno poder y deidad, hacen claramente su poder visible, ¿sí? Su poder visible. Eso se llama revelación natural, que el hombre puede comprender las cosas, la deidad de Dios y su creación a través del cosmos. Bueno, esta ley la aplica Galileo de Galileo, que es precisamente un cristiano científico que toma de Copérnico. Copérnico dijo, miren esto, anteriormente la iglesia católica y aún la iglesia parte primitiva tenían confundido a mucho pueblo, a muchas naciones, por abrazar una ley que se llama la ley de Ptolomeo. La ley de Ptolomeo era que el planeta Tierra, o sea, el mundo, el cosmos totalmente y la galaxia, era heliocentrismo. Ese es el caso de Ptolomeo, que todo era heliocentrismo, geocentrismo. ¿Qué quiere decir geocentrismo? Que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Perdón, que la Tierra, que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y resulta que cuando Galileo inventa el telescopio, ¿sí? Y se da por mirar hacia la parte de las estrellas y se da cuenta quien está girando alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, es la Tierra. La Tierra y los demás planetas. Eso se llama heliocentrismo. De manera que el dogma griego de Ptolomeo, que habría basado la iglesia durante más de 20 siglos, lo tumbó Galileo y Copérnico, sobre todo Copérnico y luego Galileo cuando inventa el telescopio. Entonces, Galileo dijo, yo me apoyo en la doble revelación de Dios, la revelación natural y la revelación especial, que es la escritura. Lo que la escritura a veces no lo habla la revelación natural, que es el descubrimiento astronómico, el descubrimiento geológico, etcétera. Las demás disciplinas, que es lo que Dios va dando a medida que va pasando el tiempo, las demás disciplinas naturales, como ciencia científica. Entonces, esas disciplinas, Dios las va dando cada día y las va le dando estructura para que ubiquen que la palabra de Dios, la revelación especial, tiene conexión, ¿sí? Conexión con las disciplinas científicas. Escúcheme bien, las disciplinas científicas que tienen una realidad
con la vida teísta. ¿Qué quiere decir? Que reconocen a Dios como el único creador del universo. Hay disciplinas teístas como astronomía, geología, etcétera, que creen en Dios y buscan la realidad de complementar, ¿sí?, la revelación especial con la revelación natural y encajarla, que es verdad lo que dice la Sagrada Escritura. Y ahorita vamos a ver un video. En el caso de Josué, recuerden, la revelación viene progresiva, tanto la revelación natural como la revelación especial. Cuando hablo de revelación especial, lo que tiene que concernir a Dios mismo revelándose en la Escritura. Y como hablamos de revelación natural, tiene que concernir a lo que tiene que ver con el cosmos y el universo. Ambas disciplinas o ambas revelaciones vienen progresivas, de manera que Josué no tenía todo conocimiento. Llegamos a Salomón, también tiene inquietudes. ¿Sí? Dice, quién sabe si el espíritu del animal sube o baja. Tiene inquietudes. Llegamos a Daniel, y Dios dice, para los postreros tiempos la ciencia se aumentará. Y la ciencia comenzó a aumentarse desde el año 18, del siglo XVIII. Empiezan los descubrimientos poco a poco, las ideas y el principio de materia a ubicarse como tal. Y resulta que hasta el siglo XIX, año 1970, cuando aparece el microchip y las grandes computadoras como el ENIAC, año 1948, ¿sí? Año 1948, la computadora ENIAC, que ocupaba más de una casa, y en el año 1970, cuando aparece el microchip y la ciencia se aumentó, hoy encajamos totalmente que es el principio natural de Dios para ubicarnos lo que es la realidad de la Sagrada Escritura en complemento. De manera entonces que esta parte es importante. Hemos de ubicar que ambas disciplinas de revelación venían en progresivo. Cristo, cuando muere y juntamente con los apóstoles, termina toda revelación especial. Pero la revelación general sigue continuando porque ella es cronológica y la revelación especial es eterna. Cuando hablo que es eterna, es que ella está proyectada a un fin eterno. Y cuando hablamos de la cronológica, es porque tiene su terminación una vez que el Señor gobierne sobre el mundo entero y termine con la creación que estamos acá. ¿Me hago entender? Entonces, ese es el punto que hay que ubicar. En esta parte que habla Josué, capítulo 10, tiene que ver con el sentido literal, pero hay que ubicarlo con una proyección de revelación progresiva, que Josué no tenía todo el conocimiento general de ello. ¿Estamos? Profe, quisiera aportar algo, por ejemplo, en lo que usted dice de la doble revelación de Dios, que es la natural con la especial, cuando se da la profecía que los días serán acortados. Notamos que en nuestra vida natural o terrenal, los relojes no andan de una manera exorbitante o aceleraron su movimiento, no. Andan en el mismo curso de segundero, de minutero, pero notamos cómo los días en realidad ya no alcanzan, simplemente porque debe cumplirse una palabra profética que Dios dio. Entonces ahí noto yo que hay una relación entre la doble revelación de Dios, la natural y la espiritual, una profecía que dice que los días serán acortados y nuestros relojes, que ellos van marcando el tiempo normal, pero se ve que están acortados los días. Así es. Gracias, mi hermana Diana. Resulta que hace un año atrás, tenemos un año, la Tierra tiene una velocidad más de lo normal, una velocidad de rotación más de lo normal, y se ha creado que se ha cortado a 18 horas. De 24 pasó a 18 horas. Claro, nosotros nos acostamos y ya una vez ya amaneció, pero ¿cómo? O sea, se ha cortado totalmente. Y esto está preocupado en la NASA, porque esto fue científico, esto lo vi, dice, una información de la NASA, la Tierra tiene una rotación más allá de lo normal que tenía, y está en una rotación de 18 horas, ¿sí? Cuando debía de tener 24. Nosotros no lo percibimos en la parte cronológica de Cronos, que es lo que se maneja para nosotros,
Pero en la parte especial, fuera de nuestro cosmos, en la parte planetaria de nuestra galaxia, se está dando esos ambientes, ¿sí? Que son señales que estamos ubicando el fin. Es el fin como tal. Amén. Espero que haya quedado claro este tema porque es importante entenderlo. Yo he tenido que ver a cristianos, dicen, no, usted está equivocado, es que la Biblia es inspirada. Sí, pero es que hay un hombre que no tenía toda la revelación progresiva que hoy nosotros tenemos. ¿Sí? Una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación y otra cosa es la iluminación. Y ambos puntos son importantes entenderlos. ¿Estamos? Amén, Profe, pastor. lo importante, profe, es que, disculpe la interrupción, Amén, mi hermano. algo importante es saber que, bueno, la historia es historia, y la historia Claro. tiene que contarse cómo sucede, y como sucede en un plano natural, pues inmediatamente debemos entender que ocurrió con limitaciones, sabiendo que el tiempo, pues en aquel tiempo, no existía, como dice el profe, todo ese conocimiento de astronomía, sino hasta que Galileo Galilei, pues, también empieza a dar luz, que a causa de esto fue perseguido. A causa de esto fue Amén. perseguido y tuvo problemas graves por haber dicho que, por haber cambiado, pues, esa connotación. Pero para este tiempo, bueno, si una historia de este tiempo sucediera, una historia de la iglesia o cualquier tipo de historia que nos aconteciera en un lugar a los cristianos, pues debemos contarla como es, ¿sí me entiende? Como es. ¿Por qué? Porque aunque para aquel tiempo no existía tecnología, hoy existe el celular, pues la historia se contaría con celular ahora, pues. Digamos los hermanos con los celulares en las manos cuando aconteció que los celulares todos quedaron en blanco. La explicación científica vendrá más adelante, ¿no? De por qué quedaron así, pero estamos contando lo que sucedió. Y la historia es historia simplemente, ¿no? Amén. ¿Recuerdan ustedes Isaías 45? Que él está sentado en el círculo de la tierra. La palabra hebrea es Q. Q significa esférica redonda, totalmente. Q, esférica redonda. Estamos hablando año 730 años antes de Cristo. ¿Cuándo aparece la filosofía griega? Año 650 antes de Cristo. Y Pitágoras dice que el círculo de la tierra, que la tierra es plana, pero ya año 730 estamos hablando 180 años antes. Ya Isaías, por el Espíritu Santo, había dicho que él está sentado en el círculo de la tierra. ¿Cómo comprobamos que la tierra es redonda, es circular? Bueno, por la revelación especial. Luego que la ciencia ha aumentado, se ha ido al espacio, ya los grandes lentes de los, ¿cómo llama? Telescopios, se ha comprobado la realidad. Hay una esférica, la Tierra es esférica totalmente en su entorno, en su contenido, en su forma, es la estructura, es esférica. También vamos a Santiago capítulo 3, dice, para que no maldigas la rueda de la creación. Si ven, mira cómo se comprueba la parte especial y luego la parte natural, que es la ciencia, que Dios da la capacidad a estos hombres de Dios, ¿sí? Porque la mayoría de los científicos, totalmente, la mayoría, por no hablar del 100%, el 95% fueron cristianos. Y si no fueron cristianos, fueron gente temerosa de Dios, ¿sí? Que creían en Dios. Y Dios les revela y les permite en su campo intelectual descubrir la verdad que dice la revelación especial. Profe, ¿Listo? y algo más, por ejemplo, cuando Isaías estaba hablando de eso, de pronto ni estaba consciente de lo que está diciendo, o sea, naturalmente su mente natural no lo había concebido, quizás exactamente eso. Podía ser que lo entendiera, como muchos profetas hablaron y no entendieron totalmente, realmente lo que dijeron, sino que simplemente fueron instrumentos. Sí, fueron instrumentos, eso lo dice Pedro. Pedro dice que lo que ellos hablaron
y ellos quisieron comprender, dice que les fue vedado porque no era para sí, sino para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, ellos no entendieron, pero nosotros hoy lo tenemos bien claro. Mire, había un profeta, uno de los profetas menores, dice, vio el futuro, dice, vio el futuro y vio la venida del Señor, y vio Dios, dice, que carros con antorchas a unas velocidades, carros con antorchas. Él veía simplemente unas antorchas, que los carros tenían antorchas, y era esas lamparitas, ¿no? Y eso es lo que hablaba en su tiempo. Hoy nosotros sabemos el descubrimiento de la energía, toda esta parte del átomo, todo. Los carros ya no tienen antorchas, tienen unas lámparas normalmente con energía. ¿Sí? Pero el profeta habló de lo que estaba en su tiempo. Amén. Amén, hermana Paula. ¿Cómo le quedó? Sí, hermano. Habla de Ya los dos testigos en Apocalipsis. Diga, hermana Paula. Ya le damos el paso a mi hermana Diana. Solamente estaba diciendo que esta pregunta y todo lo que desencadenó, pero es muy interesante ver esto porque, o sea, todo está al servicio del Señor, incluso la ciencia que tanto ha querido desprenderse de las cosas de Dios, les toca volver como a la palabra de Dios para explicar lo que no logran entender, incluso máquinas que son muy avanzadas. Entonces me parece muy interesante. Amén. Claro. ¿Cómo podemos entender la escritura? Revelación natural, revelación especial. ¿Cómo podemos entender a Dios? Por las dos revelaciones, la natural y la especial. Tenemos que unir esas dos partes para poder comprender. Mi hermana Diana. También mirando el punto de Apocalipsis donde dice que los dos testigos, todo ojo le verá. O sea, en un momento, en un instante, cuando en el tiempo que el profeta le fue revelada esa palabra, que él simplemente, como se dice, soltó la palabra o escribió en los rollos, no más. Para nosotros ahora, también en un tiempo le costaba al cristiano decir, ¿cómo así que todo ojo le verá a esos testigos? O sea, en un tiempo real. Ahora, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Por ejemplo, en este instante, ¿cómo nos vemos nosotros en el tiempo real? Estamos aquí todos conectados en un tiempo real. Mis movimientos, todos los están viendo en un tiempo real. Así también se llegará. Ahora, la tecnología que va a haber cuando se llegue ese cumplimiento natural de esa profecía especial, va a ser todavía, como se dice, en 7D. Ahorita tenemos una tecnología en 3D, 5G, pero en ese tiempo, es más, ya la 7D creo que está, imagínense que de pronto, por decirle como revolución tecnológica, va a haber a ese tiempo. Todavía la tecnología va a ser más, supremamente más. Entonces ahí está donde dice que todo ojo le verá. En un momento no lo entendíamos, pero ahora a través de la internet, algún en vivo, algo tendrá que ocurrir que todo ojo inmediatamente va a observar ese espectáculo. Sí, aquí estoy viendo al hermano desde Cúcuta, el hermano José Garduño de Pensilvania, la hermana Paola Andrea desde Cali. ¿Cali está? No, ya, hoy estoy en Medellín, pastor. Oiga, pues, bendito sea Cristo. Mi hermana Diana, ¿de dónde está Girón? Girón, Santander. Sí, señor. Bueno, mire todo lo que está pasando aquí, todos nos estamos viendo en el mismo momento. Imagínense que cuando el Señor conquista en el milenio, dice, todas las naciones tienen que estar en la fiesta allá, dándole honor y lealtad al Señor Jesucristo. ¿Cómo será eso? Tienen que viajar todos. Y al mismo tiempo, tienen que estar allá en el mismo día. ¿Cómo será eso? Para uno llegar a Israel ahora, ¿cuántos días no nos gastamos? Imagínense que yo creo que va a haber la ciencia que los carros vuelan. Y en un momentico estaremos allá. Bueno, esto es para el punto, se nos fue la clase. Gloria a Dios, se nos fue la clase. Yo sabía que ese era el tema principal. Capítulo 10 de Tesoro en Gabaón. Eso es científico y eso es revelación especial. Recuerde, es cuando se tiene que meter con tierra, con astronomía,
Tenemos que ir a astronomía. Cuando ubicamos tierra, sol, estrellas, cuando el profeta habla de eso, recuerden, ya se toca ubicar el terreno astronómico y el terreno especial y nos toca complementarlo. ¿Ok? Cuando un profeta hable de asunto de materia como astronomía y cosmos, nos toca ubicar astronomía y revelación especial para encajar la revelación general que se nos quiere apuntar en ese momento. Amén. Vamos a ver si logramos aquí, ante todo, quiero que veamos un videíto. Voy a avanzar aquí este punto. Esta clase la terminamos el lunes, perdón. Son 51 diapositivas, pero tenemos unos puntos importantes. Permítame un momentico, ya dejo aquí de prestar y le busco. Listo. Espera que cargue. Para agregar un capítulo más en la saga de grandes conquistadores, donde ya tienen, si quieren verlos, los videos de Alejandro Magno, Napoleón y Gengis Khan. Hoy hablaremos de una historia bíblica, y el personaje del cual tratará el video es Josué, quien fue el comandante de los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Pero arranquemos de una vez. Para ello, hagamos un poco de historia. Les advierto desde ya que quizás el video quede un poco más larguito que de costumbre. Por ello, les pido paciencia, pero les aseguro que lo disfrutarán. Entonces vamos con ello. Algunos datos biográficos del personaje de hoy son los siguientes. Josué era hijo de Nun y pertenecía a la tribu de Efraín. Las escrituras lo describen como un caudillo resuelto y valiente, sin ningún rastro de duda en su personalidad. Un hombre de firmes convicciones y muy devoto a Yahvé. Antes de convertirse en el caudillo de la nación, fue servidor del gran Moisés, libertador de la nación de Israel de Egipto. Este mismo le cambió el nombre de Osea a Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué se preparó para entrar en la tierra prometida. Mandó oficiales con el fin de que dieran instrucciones a los israelitas de que se prepararan para cruzar el Jordán al cabo de 3 días. Mientras tanto, envió a 2 hombres en calidad de espías a Jericó y las cercanías. Cuando los 2 espías regresaron, los israelitas partieron de Sitín y acamparon cerca del Jordán. Al día siguiente, su Dios Jehová le dijo a Josué que debían cruzar el río Jordán, dándole a entender que abriría las aguas del río, al igual como ya lo había hecho con el Mar Rojo al salir de Egipto. Haremos mi hermano, se detuvo en el PowerPoint. Voy a colocarlo directo.
donde ya tienen, si quieren verlos, los videos de Alejandro Magno, Napoleón y Gengis Khan. Hoy habla... ¿Sí están escuchando o no? Muy poquito. Sí, hasta un poquito. Ya le ubico entonces. ¿Alcanzan a ver el video allí? ¿No? ¿Lo están viendo? Vemos, o sea, el video no está andando, solo se ve la imagen. Ok, listo, ya. Hablaremos de una historia bíblica y el personaje del cual tratará el video es Josué, quien fue el comandante de los israelitas ¿Están escuchando el audio? Sí. de la tierra prometida. Sí, bajito, pero... Sí, Para profe. ello, Ok, hablamos gracias. un poco de historia. Les advierto desde ya que quizás el video quede un poco más larguito que de costumbre. Por ello, les pido paciencia, pero les aseguro que lo disfrutarán. Entonces vamos con ello. Algunos datos biográficos del personaje de hoy son los siguientes. Josué era hijo de Nun y pertenecía a la tribu de Efraín. Las escrituras lo describen como un caudillo resuelto y valiente, sin ningún rastro de duda en su personalidad. Un hombre de firmes convicciones y muy devoto a Yahvé. Antes de convertirse en el caudillo de la nación, fue servidor del gran Moisés, libertador de la nación de Israel de Egipto. Este mismo le cambió el nombre de Osea a Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué se preparó para entrar en la tierra prometida. Mandó oficiales con el fin de que dieran instrucciones a los israelitas de que se prepararan para cruzar el Jordán al cabo de 3 días. Mientras tanto, envió a 2 hombres en calidad de espías a Jericó y las cercanías. Cuando los 2 espías regresaron, los israelitas partieron de Sitín y acamparon cerca del Jordán. Al día siguiente, su Dios Jehová le dijo a Josué que debían cruzar el río Jordán, dándole a entender que abriría las aguas del río, al igual como ya lo había hecho con el Mar Rojo al salir de Egipto. Sin embargo, en esta ocasión, Dios no le dijo que se pusiera de pie al lado del río y lo partiera con su bastón, como había hecho antes Moisés, sino que sencillamente les ordenó que los sacerdotes tomaran el arca del pacto y caminaran delante de toda la muchedumbre, y que avanzaran para cruzar el río. Imaginen los nervios de todos, ya que debían esperar hasta que los sacerdotes se mojaran los pies para recién ver que se partiría el río y recién poder cruzar. Sin embargo, tal cual como Yahvé les había prometido, al instante de que los pies de los sacerdotes que cargaban el arca se mojaron en el río, allí el relato dice que el agua dejó de correr como si se hubiera cuajado. Entonces todo el pueblo pudo pasar por el lecho seco. Hay un detalle interesante sobre este suceso y sobre la separación del mismísimo Mar Rojo Escuchen el detalle. y ahora del río Jordán. ¿Sabían que hace unos años 2 científicos japoneses encontraron la forma de dividir las aguas? Crearon un campo magnético en un cilindro de vidrio con agua. Lo llamativo fue que al aplicar la electricidad a las bobinas de alta potencia debajo del cilindro, con rapidez el agua se dividió en 2, desplazándose hacia los extremos del cilindro, dejando un espacio vacío en el centro. A este fenómeno lo llamaron efecto Moisés.
Lo gracioso es que ante este descubrimiento, algunos dijeron, vean, el Dios de la Biblia es un fraude, porque nosotros los humanos pudimos replicar el supuesto milagro. Sin embargo, esta postura muestra poca perspicacia y una pereza mental notable, ya que lo que ellos interpretan como una derrota de Dios al descubrir supuestamente su truco, otros, entre los que me incluyo, más bien vemos aquí una demostración de que el creador del universo tiene pleno control y profundo conocimiento de la naturaleza, por lo cual, sin necesidad de ningún laboratorio, realizó este acto divino. Además, en mi caso pienso que los milagros funcionan de la siguiente manera. No todos tienen por qué ser actos irrepetibles e inentendibles por criatura alguna, sino más bien un milagro es usar tu comprensión de la naturaleza y tu poder sobre ella para efectuar hechos puntuales en un momento puntual para una finalidad puntual. Eso es un milagro, el uso de las fuerzas naturales a tu voluntad. Lo demás son solo trucos baratos. Perdón por la digresión filosofal. Continuemos con el relato. Entonces el relato continúa diciendo que luego de pasar a través del río seco, Josué circuncida a todos los varones y les da 4 días para recuperarse antes de emprender el embate contra la ciudad de Jericó. En ese interín se nos cuenta que Josué se encuentra con un ángel de Dios que tenía en su mano una espada desenvainada. Luego de una breve conversación, el ángel se identifica delante de Josué y le da las instrucciones de cómo debían asediar la ciudad de Jericó, y tal cual es así como lo hacen. Por razones de tiempo vamos a pasar por alto la parte de la prostituta Rahab, a la cual los espías judíos le prometen protección si ella y su familia permanecían refugiados en su casa durante la toma de la ciudad. Mientras tanto, fuera de las murallas de la ciudad se podía ver todos los días esta escena. Los sacerdotes portando en sus hombros el arca del pacto marchando delante del ejército. Así toda la comitiva da una vuelta completa a la ciudad. Entonces, extrañamente y sin razón aparente, se retiran a su campamento, sin decir ni hacer nada más que lo antes descrito. Imaginen la desazón de los habitantes de Jericó, los cuales podían ver el espectáculo desde la cima de las murallas. Este ritual se repite día tras día sin modificación alguna en el procedimiento. Aquí algunos críticos de la Biblia remarcan lo ridículo que es creer que una ciudad asediada se quedaría sin hacer nada mientras sus enemigos hacen un desfile fuera de sus murallas. ¿Por qué no intentar un ataque furtivo, producirle bajas al enemigo y de paso volver a resguardarse en el interior de la ciudad?, se preguntan algunos. Sin embargo, en el relato bíblico se nos dice que algo que pudieron comprobar los espías en Jericó es que los habitantes habían caído bajo una depresión o espíritu de desaliento provocado por el Dios Jehová, para que la ciudad no ofreciera mucha resistencia, y al parecer estaba funcionando de maravilla, por ello la poca prestancia a atacar a los invasores. Sin embargo, en el 7º día sucedió algo extraño. Luego de terminar su acostumbrada vuelta a la ciudad, los israelitas no se retiran, sino que dan una vuelta más, luego otra más y otra más hasta completar las 7 vueltas. Entonces se detienen delante de las puertas de la ciudad y 7 sacerdotes tocan 7 cuernos. En ese momento el sonido atronador de los cuernos se mezcla con el grito de guerra de los soldados israelitas. Al momento de darse esto, el relato dice que las murallas de la ciudad comienzan a desplomarse. Luego de esto, los israelitas saquean la ciudad y dan muerte a todos sus habitantes, excepto a Rahab y los que con ella se habían refugiado en su hogar. Aquí hacemos una observación más, si ustedes me permiten. Pues como habrán notado en el relato, se repite el uso del número 7. 7 cuernos en manos de 7 sacerdotes, 7 vueltas en 7 días y por último 7 vueltas en el último día. Entonces uno se pregunta, ¿esto será una casualidad?
Bueno, en primer lugar es bueno recordar, como lo mencionamos hace un momento en el relato, que estos procedimientos fueron siguiendo las órdenes explícitas de un ángel enviado por la deidad. Sin embargo, otra versión para prestarle atención es el hecho de que en las escrituras sagradas el número 7 tiene el significado de lo completo en sentido espiritual. Por lo cual, el hecho de que el número 7 se usara tanto en el procedimiento de la caída de Jericó parece indicar que esta primera victoria en tierras cananeas les auguraba el éxito en la conquista de la tierra prometida, mediante el apoyo divino. Y eso lo verían ellos más tarde. Mientras Josué preparaba la campaña de conquista luego de destruir a la ciudad de Ai, reciben en el campamento la visita inesperada de unos supuestos lejanos pobladores de aquella tierra consagrada. Cuando los israelitas le piden que se identifiquen, los forasteros les dicen que eran gabaonitas y provenían de una ciudad a muchos días de camino del campamento judío. De hecho, remarcaron esa distancia considerable de viaje, mostrando prendas de vestir ya gastadas y pan seco, desmigajado y pétreo, atribuyendo a la distancia las condiciones en que ellos se encontraban. Entonces los gabaonitas, mostrando que consideraban superior a la deidad israelita, le ofrecieron un pacto de paz, pues sabían que los judíos tenían la orden de su Dios de eliminar a todo poblador de la tierra de Canaán. En ese momento, quizás en un arranque de soberbia por la victoria inicial, y sin inquirir de su Dios, Josué y los demás jefes de tribus decidieron hacer un pacto de paz con estos visitantes, supuestamente de tierras lejanas. La noticia de lo que habían hecho los gabaonitas llegó hasta Adonisedec, el rey de Jerusalén, quien junto con otros 4 reyes cananeos emprendió una expedición punitiva contra los gabaonitas. Entonces estos enviaron un mensaje a Josué para que los defiendan ante el ataque de los reyes cananeos. Allí es donde Josué se da cuenta de la triquiñuela de los forasteros, que en realidad vivían a la vuelta de la esquina. Enojado y maldiciéndoles a los gabaonitas, aún así Josué honró su pacto de paz y colaboración con ellos. Entonces Josué partió de Gilgal y anduvo toda la noche junto al ejército para enfrentarse con las enormes y multitudinarias fuerzas cananeas. A continuación, el relato bíblico dice que Jehová luchó a favor de Israel en defensa de los gabaonitas, con todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, usó una granizada milagrosa, la cual ocasionó más bajas enemigas que la propia guerra. Josué dejando a su Dios hacer todo el trabajo pesado. Pero en el transcurso de la batalla tiene lugar uno de los sucesos más maravillosos de este viaje de conquista de Josué, pues se relata que al ser tan grande el ejército de la coalición cananea y tan pequeño el ejército de Israel, el día completo no les alcanzaría para eliminar a todos los enemigos, y dejarlos en retirada podría permitirles reorganizarse y convertirse en una molestia para cumplir con la conquista de la tierra de Palestina. Entonces Josué le ora a Yahvé y le pide que detuviera el movimiento del sol y de la luna, para que ese día se alargara un poquito más. Lo cual de seguro nos pasó a todos en algún momento, pues cuando mejor lo estamos pasando, el día se acaba, terminando así con nuestro disfrute. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Josué tenía el celular de Dios y le pidió que le extendiera el día hasta terminar con el trabajo. Así lo hizo Jehová, a continuación deteniendo la caída del sol, permitiendo que ese día fuera más largo que de costumbre. Así su pueblo podría completar su victoria. En esta parte del relato bíblico también vienen los sabios de pacotilla diciendo que eso era imposible, pues es la tierra la que gira alrededor del sol. Por lo cual, si tuvo que hacer un milagro, tuvo que detener la rotación terrestre, lo cual de suceder se ¿Están escuchando esa parte? los incontables desastres que se hubieran producido en todo el planeta, dejándolo prácticamente inhabitable. Sin embargo, una vez más podemos hacer mención a una postura lógica y no tan extremista de los críticos, pues en realidad nos equivocamos al creer que la Biblia es un libro científico, cuando no lo es.
Aun cuando al referirse a sucesos científicos es bastante exacta, sin embargo lo hace en un estilo prosaico, poético. Cuando en esta ocasión dice que Dios detuvo el sol y la luna, en realidad era la visión de un observador desde la Tierra. ¿Se acuerda? Un observador de la Tierra, con lo que uno ve hoy en día. El cual obviamente ignoraba el funcionamiento planetario. Solo puso por escrito la forma en que lo observó. De allí en más, ¿cómo hizo Dios para alargar el día? Bueno, no lo sabemos con exactitud. Podríamos especular que utilizó su poder de alguna manera para provocar la refracción de la luz solar mientras ésta se ponía en el horizonte, o de cualquier otra forma. Al fin y al cabo es Dios, y no ninguno de nosotros. Por lo cual nuestras limitaciones no le aplican a la deidad. Después de este milagro continuaron las conquistas de Josué hasta lograr tomar toda la tierra prometida. Pero hasta aquí también llegamos nosotros con el video de hoy. Espero les haya gustado la historia que les conté. Y si... Listo, el observador, lo que Dios hizo fue un milagro. O paró la tierra o la reflexión de la tierra alargó la luz. Listo. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Excelente, profe. De mucha bendición. Amén. Bueno, vamos a pedirle a mi hermana Andrea, ¿iba a decir algo? No, no, es lo mismo, que estuvo muy, muy buena. Siempre las clases son muy, muy interesantes, pastor. Ah, bueno, gloria al Señor. Mi hermana Diana Moreno nos podía dirigir en oración y terminamos la clase de hoy. Tenga la amabilidad. Amado Dios, te damos gracias por tu favor, tu grande misericordia, por este espacio que nos has regalado con el profesor. Lo bendecimos en el nombre de Cristo, también el resto de compañeros que estuvimos atentos a la clase de hoy. Que sea usted cada día dándole sabiduría y también a nosotros para seguir entendiendo las clases, para seguirnos capacitando. Y como siempre te digo, Dios, no cualquier sabiduría, sino la que proviene de lo alto, la que proviene de ti, Señor. Gracias te damos, Dios. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú bendigas también a este instituto de ITEI. Amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Que el Señor les utilice en la iglesia grandemente y que dejen soltar buena unción. Oh, mi hermana Lucy, vea pues, está por allí. Dios les bendiga. Amén. ¿Es que son familia? No, en Cristo. En Cristo Jesús, Cristo, hermana. pues. Sí, Pero hermano es que la Hugo. hermana vino a visitarnos. Aquí estuvimos, bueno. pastor, pendientes y atentos a la clase. Amén, qué bueno. Toca que llegue a Bogotá a visitarnos. Amén. Listo, una feliz semana para todos. Dios les bendiga. Mi hermano Hugo. Oh, bendiciones para todos. Bendiciones para las hermanas gemelas allá en Medellín. Amén. Nuestro hermano José Garduno aquí en Pensilvania. Profe Diana, gracias por asistir. Profe, gracias por esa clase sabrosa. Yo dije que me iba a quedar en bajo perfil, pero no, me quedé con la cabeza abajo escuchando más bien. Amén. Un abracito Amén. para ahí, bueno. Hermano Garduño, Dios lo bendiga. Tiene el micrófono apagado, cerrado. Ahí sí. No se le escucha. No se escucha. No tiene oído. Bueno, feliz fin de semana. Dios les bendiga. Nos vemos.